Pues mi nombre es Sergio Ríos Corroche y soy catedrático de enseñanza secundaria. He trabajado 27 años en secundaria y ahora soy profesor de la Universidad Complutense. Llevo aquí casi ya 2 años y medio, aunque había sido profesor asociado en otras universidades. Bueno, pues por un lado una cuestión de mera ciudadanía. Yo soy nieto de represaliados y en mi casa en general ha abundado mucho el silencio hasta la Ley de Memoria Histórica de 2007 y realmente eso me comprometía casi como persona, como hijo, como nieto, luego como ciudadano también y por supuesto como profesor. Entonces realmente me he ido vinculando a la memoria democrática porque sentía que era un movimiento en el que podía aportar algo desde el punto de vista educativo y bueno, especialmente desde la época de la pandemia, que buscábamos ahí como nuevas fórmulas de enganchar al alumnado y nuevas fórmulas por este tema de las videoclases y todo este tipo de cosas. Y ahí en el tema de los pasados traumáticos y las comparaciones entre pasados traumáticos y la cuestión de los derechos humanos, me ayudó mucho en ese momento de la pandemia a integrar la memoria democrática en mi actividad docente. Bueno, yo llego al tema de las reformas agrarias porque vivimos 12 años en Extremadura, me gustaba investigar y demás, entonces entré un poco en contacto con ese tema para hacer lo que luego fue mi tesis doctoral. Y realmente me vinculé a un tema que me parece apasionante, primero porque lo considero, junto a otro grupo de historiadoras, de historiadores, ¿no? Lo consideramos que probablemente es la variable independiente que explica el desencadenamiento de la guerra civil, es decir, se acelera la reforma agraria en la primavera de 1936 y eso hace que muchos terratenientes, muchos grandes propietarios financien, pongan dinero para el golpe de Estado. Y luego está esa parte también social de que realmente la reforma agraria de la República fue como la última gran oportunidad de tener una agricultura, un sector primario parecido al que ya había en buena parte del norte de Europa, que en España era muy difícil que se diera por cuestiones climáticas, pero que era buscar esa agricultura de pequeños, medianos propietarios que pudieran sobrevivir. Es decir, una causa social muy vinculada a la República. Bueno, pues volviendo un poco rápido al tema de la ciudadanía, yo primero viví en Extremadura, luego ahora vivo en Bustarviejo, en la Sierra Norte de Madrid, donde hay un destacamento penal franquista muy importante, y al vincularme a la Asociación de Memoria Histórica Los Barracones de Bustarviejo y hacer visitas guiadas, sobre todo con alumnado, con estudiantes, al destacamento penal, y luego tener mucha relación con profesores que trabajan en la Universidad Pública de Navarra, Fernando Mendiola, Juan Carlos García Funes, otra profesora de secundaria muy importante, Edurne Beaumont, en esta historia navarra también, que habían trabajado esta cuestión de los trabajos forzados, primero en la guerra, con el tema de los batallones de trabajadores y un montón de denominaciones, y luego esto siguió existiendo bajo el sistema de los destacamentos penales, las colonias penitenciarias y otros sistemas que son la muestra. Además, también tienen una dimensión educativa porque nos sirve para explicar a los estudiantes que en España también hubo campos de concentración, que el que no haya crematorios como en Auschwitz o una cosa tan traumática no quiere decir que allí no se pasara muy mal, se pasó mucho hambre, se pasaron unas condiciones muy duras, y que se sepa que, sobre todo, pues muchas empresas españolas, grandes, importantes, entre otras las grandes constructoras, varias de ellas en sus orígenes, se beneficiaron de este trabajo forzado, es decir, de tener contratados a trabajadores, muchas veces con sus familias penando muy cerca de estos trabajadores, ¿no? Con lo cual también integra ya no solo a los hombres, sino a los hombres, a las mujeres, a los niños, ¿no? En este sistema de trabajo forzado que se mantuvo muy fuerte hasta el año 52, pero que luego siguió teniendo mucha importancia en talleres penitenciarios y demás. Entonces, es un poco poner en circulación este tema del trabajo forzado. De hecho, tenemos circulando y la tenemos en Internet una unidad didáctica, una situación de aprendizaje, se dice ahora con la LOMLOE, con la nueva ley educativa, que ha financiado el gobierno de Navarra a través del Instituto Navarro de la Memoria, que se llama así, el trabajo forzado en la dictadura franquista, para que profesorado de secundaria, de bachillerato, de ciclos formativos, incluso de los primeros niveles, de los primeros años de universidad, la pueda utilizar para darse cuenta de la importancia que tuvo esta modalidad de trabajo en la gran obra pública de la España de posguerra.
Una suerte que me ha acompañado en los últimos años ha sido que en este Instituto Navarro de la Memoria, que impulsó el Gobierno de Navarra con su gobierno de coalición, entraran a gestionar ese Instituto Navarro de la Memoria hasta 3 profesores de secundaria con los que me une una gran amistad y una gran relación profesional, ¿no? Entonces, vimos esa necesidad de acercar el mundo de la memoria al ámbito educativo y se han celebrado 2 congresos que se llaman así, Historia con Memoria en la Educación, congresos muy abiertos donde pues han sido un éxito de participación y en el que nos dio sobre todo una gran alegría en la segunda edición, en 2024, que participara alumnado. Participó alumnado de 6 centros de España, donde contaban las cosas que estaban haciendo sobre memoria democrática en sus aulas, ¿no? Y vimos que nos faltaba un órgano de comunicación entre congresos, entre el profesorado, y así nació Red Memoria, nació como una pequeña, simplemente de momento, una pequeña lista de distribución de correos donde hay unos 250 profesores inscritos, sobre todo. Hay profesores, pero hay de otros colectivos también, asociaciones memorialistas y demás, donde difundimos todo tipo de eventos, de actividades, de materiales educativos que tienen que ver con educación y memoria democrática. Entonces, también un poco una forma de conocernos o de ponernos en contacto, pero ya de una manera presencial, no solo digital, fue el primer encuentro Red Memoria que se celebró a finales de octubre en Navarra, en Pamplona, y que bueno, pues estuvimos en un lugar de memoria muy especial, muy singular, que es el Fuerte de San Cristóbal, y allí nos encontramos alumnado de 25 centros de todo el estado, con bueno, pues una representación de 5, 7, 8 alumnos de diferentes centros, con algunos de sus profesores con los que hacen estas actividades. Participó el Instituto Navarro de la Memoria, participó también la comisionada de España Libertad 50 años, y también pues fue aunque suene a otro tiempo, pues el antiguo cantante de Barricada, ¿no?, con el mote conocido del Drogas, dio un concierto en la puerta del penal de San Cristóbal y vimos ahí a los chicos y a las chicas completamente entregados con canciones que trataban también estos temas y que aunque no fuera la música que ellos escuchan corrientemente, pues sí que vimos ahí un contacto, ¿no? Luego hicimos una parte del sendero de la ruta de la fuga del penal de San Cristóbal, que está señalizada y demás, y hicimos un encuentro también en torno a las actividades que hacían el alumnado y a qué aspiraban a hacer. En la próxima edición del Congreso, tercer Congreso Historia con Memoria de la Educación, que se celebrará en noviembre de 2026, de nuevo en Iruña, en Pamplona. Y ahí también vimos pues eso, la idea de que hay mucha gente haciendo muchas pequeñas cosas en todo el Estado y que en vez de lanzar ese mensaje pesimista de qué está pasando en las aulas, que es el auge de la extrema derecha y demás, creo que también hay que mirar a ese otro lado, a mucha gente que está haciendo pequeñas cosas en diferentes sitios y que realmente es muy esperanzador, que a base de rigor y trabajo pues se puede conseguir también que vaya calando el mensaje de que esto tiene sentido, de que está vinculado a los derechos humanos y de que una dictadura nunca puede compararse a una democracia y a sus valores, ¿no? Y a eso aspira a ser Red Memoria, a tener con continuidad en el tiempo y ser un espacio más o menos formal de intercambio de experiencias entre profesorado y alumnado. Bueno, suena a topicazo también lo de que las sociedades, ¿no?, que tienden a olvidar su pasado, pues normalmente tienen muchas posibilidades de repetirlo. Por supuesto, ahora no se repetirá en términos como en los años 30, donde había una crisis de las democracias muy grande, sino que ahora probablemente se repetirá, pero en términos absorbidos por el capitalismo y la desigualdad, ¿no? Pero realmente a los jóvenes, igual que queremos para nuestros hijos pues salud, queremos bienestar y demás, queremos también vivienda, pues quiero que también me gustaría que pensaran, que sintieran que el recordar su pasado y que su pasado tiene luces pero también tiene sombras, no es nada negativo ni es nada triste, sino que también tiene que ser una forma de construir un futuro, ¿no? Entonces, que bueno, que estos temas interesan, que merecen la pena mirar hacia atrás para ver dónde estamos en el presente y que los valores democráticos hay que defenderlos de continuo, no están caídos del cielo. España tardó muchísimo en construir una democracia. Hay mucha gente que se piensa que el 20 de noviembre del 75 muere el dictador y al día siguiente ya empezó la democracia y no es así. Y creo que eso, que está muy reciente, puede aportar mucho a su bienestar, a su experiencia, a su forma de estar en el mundo. Así que tampoco hay que mirar ni a las historias de mis abuelos y mis bisabuelos, pero sí que tienen padres, tienen madres,
tienen abuelos jóvenes en muchos casos, que han vivido la transición, que salieron a la calle a defender sus derechos y que no son las historias de los abuelitos, sino que son las historias que nos recuerdan que la democracia se defiende, ¿no?